Hola, me llamo Nicolás, soy historiador del arte y filósofo de profesión y actualmente trabajo como asistente de investigación en un proyecto multidisciplinar en el que filósofos, economistas, sociólogos, educadores y también historiadores nos preguntamos cómo se produce conocimiento científico en Chile. Y en este video quisiera explicar en términos generales cuál es el aporte que una visión humanista y científico-social puede hacer para comprender la ciencia. En principio, se puede decir que una mirada humanista y científico-social es importante porque nos permite comprender y analizar en qué condiciones concretas, culturales, históricas, se produce ciencia y, en segundo lugar, porque nos ayuda también a comprender cómo se valora y cómo se proyecta cierta aplicabilidad del conocimiento científico en contextos específicos. Esta pregunta además es relevante en el caso de Chile, porque al igual que otros países de Latinoamérica y del mundo, nos encontramos en un proceso de transformación más o menos vertiginoso y acelerado hacia lo que se conoce como sociedades de conocimiento. En términos generales, estas sociedades de conocimiento se caracterizan por ser comunidades humanas que están estructuradas fundamentalmente sobre la base del conocimiento científico y los resultados y productos que provienen de ese quehacer. Ustedes podrán haber visto, por ejemplo, ya en Chile, cómo la digitalización de la vida humana ha determinado las formas en que nosotros comprendemos nuestra identidad o nuestra relación con los otros, o también cómo la automatización del trabajo diario va a generar cambios en la manera en que nosotros participamos en la sociedad, o incluso podrán haber visto el valor que tiene la evidencia científica en distintos procesos de toma de decisión, de deliberación, como por ejemplo en política, en sociedad, en economía y hoy en día, por supuesto, en materia de salud. Todos estos aspectos relacionados con las sociedades de conocimiento pueden ser beneficiosos en la medida en que se relacionan, se asocian con una comprensión tradicionalmente comprendida como más objetiva de la realidad. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Los primeros ancestros del hombre. Registros fósiles indiscutibles. Y de hecho la ciencia es considerada como un tipo de discurso objetivo porque se caracteriza por elaborar productos manipulables que no se restringen a ciertos contextos y además sus resultados no son necesariamente productos de creencias u opiniones, sino que son resultado de procesos mucho más complejos y colaborativamente conducidos. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. La filosofía y las ciencias sociales en general han estudiado por largo tiempo en qué consiste esta objetividad y cómo estos distintos elementos de las sociedades de conocimiento determinan las formas en que las culturas se desarrollan. Sin embargo, en el caso de Chile todavía hacen falta más investigaciones que nos permitan comprender cómo se produce conocimiento científico en Chile y cuáles son las características que están directamente asociadas con la manera en que aquí se entiende el quehacer científico. Por esta razón, con este grupo multidisciplinar, nosotros analizamos 3 casos de estudio. Y uno de estos casos, en los cuales yo estoy involucrado directamente, es el Laboratorio de Neurosistemas del Instituto de Neurociencias Biomédicas y de la Universidad de Chile. Una de las líneas de investigación de este laboratorio es la percepción como una capacidad cognitiva, y en particular se dedican a estudiar cuáles son los correlatos neuronales que están presentes durante distintos eventos y tareas perceptuales. Ahora, si a ustedes les interesa saber un poco más sobre esta investigación, sobre los detalles y los resultados que ha producido este laboratorio, los invito a revisar el link que aparece en la descripción. Por lo pronto quiero explicarles cómo nosotros entendemos esta investigación y cómo hacemos para observar el trabajo de los científicos. Para ello, nosotros utilizamos 2 herramientas metodológicas que provienen de las humanidades y las ciencias sociales. Por un lado, la observación etnográfica, que consiste básicamente en acompañar, conversar y escuchar a los científicos durante su quehacer diario en el laboratorio, ya sea en actividades científicas, pero también en otras actividades burocráticas o más cotidianas. Y por otro lado, utilizamos una herramienta conceptual que viene de la filosofía, en particular de la epistemología histórica, que se llama sistemas experimentales. Y la idea del sistema experimental nos permite, en términos generales, comprender el contexto del laboratorio como un contexto experimental que se compone de 3 elementos principales, que son los conceptos y las teorías científicas que se utilizan para hacer investigación, las prácticas corporalizadas, las maneras de hacer que se actúan y que se realizan en estos laboratorios,
Y por último, las técnicas y las condiciones más materiales e institucionales que hacen posible el desarrollo de estas investigaciones. Ahora bien, ¿cómo una mirada informada desde la filosofía y desde la observación etnográfica puede contribuir a conocer mejor y a comprender mejor cómo se hace conocimiento en Chile? Pues yo diría que contribuye en la medida en que nos ofrece una comprensión situada y sistemática que abre la ciencia, ¿cierto? Que la sitúa en un contexto mucho más amplio, pero también mucho más complejo y concreto, que es el contexto de una cultura particular o de una historia en la cual estos quehaceres científicos participan. Por ejemplo, si pensamos en el caso de los análisis de conceptos y de teorías, nosotros podemos identificar cómo ciertos productos que han sido generados en este contexto conversan o dialogan de manera original, muchas veces, con un contexto mucho más amplio, más internacional, que en este caso sería la comunidad internacional de neurociencia cognitiva. O bien, por ejemplo, podemos entender cómo las condiciones institucionales, cómo el uso de ciertas tecnologías o ciertas técnicas determinan o acompañan de cierta manera el trabajo científico diario. Y por último, analizando las prácticas más corporalizadas, ¿cierto? Los modos de hacer, podemos entender cómo se relacionan día a día las condiciones más generales, por ejemplo, los marcos educativos, los marcos curriculares, con las propias expectativas y con las propias destrezas que tienen los distintos científicos en el laboratorio. Así, en conclusión, puedo decir que una mirada humanista y científico-social nos ayuda por lo menos en 3 aspectos. El primero es, por supuesto, derribar ciertos mitos respecto a qué es la ciencia y en qué consiste su objetividad. Al derribar estos mitos, nosotros podemos ver en concreto cómo el discurso científico genera algunas cosmovisiones que se pueden instanciar o se pueden realizar en algunos contextos y no en otros. Al derribar estos mitos también podemos observar la ciencia desde su historicidad, es decir, la ciencia en su relación con el pasado, el presente e incluso el futuro de una cultura particular como la nuestra, por ejemplo. Y por último también, toda esta información que nosotros como investigadores de las humanidades y las ciencias sociales recabamos, sirve, o esperamos que sirva en el futuro, para poder informar y comunicar mejores políticas públicas que se dediquen a fortalecer y a resguardar aquellos aspectos que son positivos del propio quehacer científico en este país. Ahora, si les gustó este video y si quieren saber un poco más sobre estas investigaciones, los invito a dejar un comentario, a dejar un like y también a revisar los links que aparecen en la descripción. Muchas gracias por su atención y gracias a Explora PUC por la oportunidad de contar esta investigación.